¿Qué tal, señores? ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Vamos con la entrega de la sesión del día de hoy en este curso de admisión para la licenciatura en Innovación de Negocios, área Mercadotecnia de este año 2020 en la Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente. Y para ello, bueno, pues vamos a tratar de especificar algunos puntos claves de una de las entregas que se tiene señalada en aula virtual, que justamente es la construcción de lo que es el famoso balance general, o también llamado estado de situación financiera. Para ello, bueno, primeramente recordarles que esto es un documento contable. Normalmente lo que indica es la situación financiera que presenta el establecimiento, porque de alguna manera muestra clara y detenidamente, muy a detalle, el valor de cada una de las propiedades, bienes o derechos o obligaciones que puede tener la empresa y capital a una fecha determinada. Y para ello, pues lógicamente vamos a tratar de recordar, insisto, de manera bastante rapidita por ahí, lo que es la parte esencial de este reporte. Este reporte prácticamente se conforma de activos, de pasivos y de capital. Debemos de recordar que los activos son los bienes y derechos que tiene cualquier compañía en un momento determinado, tu casa, los bienes que posee tu familia, etcétera, etcétera, podrían ser activos. Las deudas que tiene tu casa también en un momento dado, las obligaciones que tiene obviamente tu familia que cubrir, pues serían los pasivos. Y para ello la ley normalmente hoy en día clasifica los activos en tres categorías importantes. Los activos circulantes, que de alguna manera pues son bienes y derechos que prácticamente los podemos convertir en dinero líquido en menos de un año, es decir, como máximo 12 meses. En la parte de activos fijos tenemos obviamente aquellos bienes que normalmente las empresas los adquieren con la finalidad de que les permitan generar riqueza. Porque las empresas invierten cantidades importantes en equipo, en nueva tecnología, en herramientas, en nueva maquinaria, porque lógicamente esto les va a permitir generar riqueza. Entonces todo este tipo de bienes pueden ser parte del activo fijo. La principal característica es que normalmente no se convierten en dinero en efectivo de manera tan rápida como podría ser un año, ¿no? Puede tardar 5, 10, 15, 20 años. Y los activos diferidos principalmente son derechos que normalmente tienen las empresas como tal. Un ejemplo podría ser algún pago de algún seguro, un ejemplo, pues eso es un derecho. Si yo pago el seguro de mi coche, pues obviamente tengo tranquilidad de que cualquier percance pues está prácticamente en salvaguarda mis propiedades, ¿no? Un seguro para desempleo, un seguro de vida, un seguro de automóvil, un seguro para robo a habitación, etcétera. Entonces, principalmente en esta categoría encontramos lo que tiene que ver con los derechos, específicamente los derechos. Lógicamente, como lo platicaba hace un momento, pues aparte del activo, también tenemos por ahí lo que es el pasivo. El pasivo principalmente son las deudas y las obligaciones que cualquier empresa, cualquier persona, física o moral, en un momento dado puede generar. Y la ley considera también tres categorías importantes. Los pasivos circulantes, algunos le llaman pasivo a corto plazo, que prácticamente son obligaciones que inmediatamente las tenemos que cubrir. Y cuando digo inmediatamente hablo del factor tiempo, y este tiempo es un año. Cualquier obligación que yo tenga que hacerle frente o deuda en máximo 12 meses se puede encontrar en esta categoría. A los proveedores, a los acreedores que tienen las empresas, a quien se les debe algún tipo de recurso por materia prima, etcétera, etcétera. Dentro del pasivo fijo, o también llamado pasivo a largo plazo, encontramos aquellas deudas que normalmente son muy longevas. Ejemplo, ¿qué te parece el crédito de Infonavit que está pagando tu papá o tu mamá? Pues obviamente son deudas que no son a un año, a 2, a 3, a 5, pueden ser a 20, 25 años, son muy longevas. Dentro del pasivo diferido, normalmente vamos a encontrar obligaciones. Por ejemplo, ¿qué te parece si yo me dedicara, así como normalmente se dice, ¿de qué vives? De mis rentas. Aquellas personas que normalmente son dueñas de inmuebles y literalmente los alquilan. Entonces, ¿qué pasa si en un momento dado esas personas cobran la renta de manera anticipada? Si cobran la renta de manera anticipada, estas personas, dueños de sus inmuebles, generan obligaciones. ¿Obligaciones por qué razón? Porque lógicamente ellos tienen la obligación de dejar la propiedad en uso de aquellos arrendadores que lógicamente ya les liquidaron el recurso anticipadamente. Ejemplo, vamos iniciando el mes de agosto
y si obviamente ya se liquidó por parte de los arrendadores el recurso del alquiler de este mes, pues si ese inmueble fuera mío, tengo la obligación para con ellos, legalmente, de dejarles mi propiedad, porque ellos literalmente ya cubrieron esa parte. Entonces también generan, con ello están generando obligaciones, ¿sale? Ya entrando un poquito más en materia, y para ello vamos al ejercicio que por ahí se nos había asignado en lo que tiene que ver en el aula virtual, y este era un ejercicio, y la única intención de este ejercicio es que me entregan algunas cuentas que lógicamente están revueltas, no están en orden, y que aquí debo de tener la capacidad de identificar qué es un activo, qué es un pasivo, cuál es circulante, cuál es activo fijo, cuál es pasivo a corto plazo, cuál es pasivo a largo plazo, y empezar a construirlo. Y para ello, pues obviamente en esta explicación voy a mencionar que este reporte inicialmente empieza con el encabezado, que es el nombre del reporte que se está elaborando, por ejemplo, estado de situación financiera. Asimismo lleva una fecha la cual se está elaborando, yo le puse por aquí que es del 1 al 31 de diciembre del 2019, y obviamente la denominación social, es decir, la empresa a la que se le está elaborando. Yo le puse por ahí Pichones Aspirantes a Licenciatura 2020, Sociedad Anónima de Capital Variable, se me ocurrió ese nombre. Y lógicamente empiezo con la categoría de activos, y por este lado tengo los pasivos. Dentro de los activos, la primera categoría es el activo circulante. Entonces, revisando por ahí lo que tiene que ver con estas cuentas, este reporte tiene un orden, y ese orden dice, primero está la caja, después está el banco, en esta práctica que estamos haciendo, está mercancías o inventario y deudores diversos. Y obviamente, si reviso por aquí los valores, pues simplemente es tomar el valor monetario de cada una de estas cuentas y colocarlo. En este caso, pues yo ya lo hice por aquí, y prácticamente estos son los valores. Acto seguido, hago una sumatoria, como lo proyecto aquí, de estas cuentas que se encuentran dentro del activo circulante. Después me voy a la parte del activo fijo. Acuérdense que por ahí son las propiedades, el equipamiento que las empresas adquieren con la finalidad de generar riqueza. Y lógicamente, revisando la práctica también, tengo que empezar a identificar cada una de ellas. Y prácticamente tengo terrenos, edificios, equipo de oficina, equipo de cómputo, depósitos en garantía, inversiones permanentes. Y coloco las cantidades tal cual como lo tiene aquí la práctica. Obviamente tú cuentas con este PDF para efecto de que lo puedas estar revisando. Y prácticamente lo único que hago es que registro el orden de estas cuentas. Y al final, pues también hago una sumatoria y prácticamente obtengo el total del activo fijo. Sigo en la secuencia de esta explicación y me voy con la tercera categoría, que es el activo diferido. Y prácticamente también reviso mi práctica, empiezo a revisar qué cuentas pueden entrar según la ley en este apartado, y me topo con los gastos preoperativos, permisos, por ejemplo, para que funcione el negocio, se tienen que estar solicitando licencias de funcionamiento, etcétera, etcétera. Algunos gastos de organización, papelería y útiles que son consumibles, primas de seguro o pólizas de seguro, que hace un momento por ahí yo explicaba, que puede ser obviamente un derecho, ¿no? Si tenemos un seguro de cualquier tipo que estamos pagando, ustedes saben que en cuanto dejemos de pagarlo, pues ese derecho ya no lo vamos a tener definitivamente, ¿no? Igual, reviso la práctica, empiezo a revisar qué cuentas se pueden conformar dentro de este apartado y coloco cada uno de los saldos. Al final, pues hago también una sumatoria de estos valores. Para terminar el bloque del activo, lo único que voy a hacer es una sumatoria. ¿De qué cosa? Del total de mi activo circulante, lo ves por ahí con azul, del total del activo fijo, lo ves por ahí con rojo, y del total del activo diferido, que por ahí lo ves con púrpura o morado, ¿no? Entonces saco un total del activo. Esta es la parte de los activos, son los bienes, son los derechos, es la parte padre, son los niños, ¿sale? Pero nos vamos con las niñas, son los pasivos, deudas, obligaciones, no se crean, chicas, pero bueno, es parte de, ¿no? Para entender que es otra naturaleza diferente. Entonces, pues como existe el bien, también existe el mal. Como existen los activos, existen los pasivos. Entonces nos vamos también a las categorías, y la primera es el pasivo a corto plazo, deudas que son exigibles en menos de un año. Reviso mi práctica, reviso cada uno de los apartados que por aquí me entregaron, y empiezo a entender que lo primero que tengo es proveedores, documentos por pagar, y lógicamente acreedores diversos y gastos acumulados por pagar. Coloco cada una de las cantidades, saco una sumatoria
y prácticamente tengo el total del pasivo a corto plazo. Sigo avanzando, me voy con el pasivo a largo plazo, deudas que son exigibles a más de un año, y reviso mi práctica, empiezo a palomear o a tachar aquellas cuentas que ya fui utilizando y me doy cuenta que tengo documentos por pagar, incluso lo dice, a largo plazo, más de un año. Un ejemplo, sacar un coche hoy en día en una concesionaria, un vehículo del año, pues lógicamente lo vas a terminar en la mayoría de los casos pagando a 48 mensualidades, se me ocurre, y eso obviamente ustedes y yo sabemos que es más de un año. Acreedores hipotecarios, como tipo de créditos Infonavit, créditos Fobiste, todo este rollo, saben que son créditos a mucho tiempo, ¿no? Igual, coloco las cantidades, hago la sumatoria y prácticamente tengo el total del pasivo a largo plazo. Me voy con el pasivo diferido, reviso mi práctica y empiezo a observar aquellas obligaciones que pueda tener. Y estas obligaciones, obviamente, si yo cobro algo anticipadamente, aquí tengo rentas cobradas e intereses cobrados, si yo cobro anticipadamente, tengo una obligación para con ustedes. Un ejemplo muy fácil, ustedes como estudiante en la universidad, ¿cuántas veces al inicio de cada cuatrimestre tenías que pagar pues tu colegiatura, por así decirlo, ¿no? Y obviamente pagabas anticipadamente el servicio que ibas a recibir durante 4 meses, que es un cuatrimestre normal. Entonces, ¿qué generaba para la universidad? Tú les pagabas, pero la universidad lógicamente para con ustedes contraía una obligación, la obligación de darte el servicio por el que habías pagado anticipadamente, ¿no? Entonces, si hay alguna situación que sea cobrada de manera anticipada, es un pasivo diferido, genera una obligación para la empresa. Igual, hago la sumatoria y prácticamente me doy cuenta que tengo el total del pasivo diferido. Voy a sacar un total del pasivo y para ello no es más que la sumatoria de los 3 totales, el corto plazo, el largo plazo y el pasivo diferido. Con ello tengo el total del pasivo. Ahora bien, viene el último apartado de un balance, que es el bloque del capital. En su expresión más sencilla, se conforma principalmente del capital social, que es la aportación que los socios hacen de manera económica a las empresas. Se vuelven accionistas de las mismas, ¿no? Y para ello, pues prácticamente para poderlo calcular, te recuerdo que lo mencionábamos en las sesiones anteriores, que el activo menos el pasivo es igual al capital, y aquí te lo puedo mostrar. Simple y sencillamente recuerdas el total del activo, aquí lo ves en pantalla en azul, que habíamos obtenido. Genero una resta del pasivo, que aquí lo ves en rojo, que también ya lo platicábamos anteriormente, y el resultado me daría el valor del capital de este ejemplo, de esta pequeña práctica. Con ello puedo deducir que el capital sería de 41,407 aproximadamente, ¿no? Obviamente estamos hablando en millones de pesos, 41,407,600 pesos. Y bueno, para finalizar, obviamente, se dice que la operación contraria, es decir, el pasivo más el capital, es igual al activo. Así que si yo hago la sumatoria en azul de mi total pasivo más mi rojo, que es el total del capital que acabo de calcular, debe ser exactamente igual que el activo. Y aquí aprecio que en efecto esa sumatoria coincide sin ningún problema. Parte importante de esto, chavos, aparte de que sean números, cálculos, cuentas y demás, legalmente es imposible que, por ejemplo, el día menos pensado ustedes tengan de repente de la noche a la mañana una nueva casa, un nuevo coche, una importante cantidad de dinero en la cuenta bancaria. Estoy hablando de activos, bienes y derechos, y probablemente no tienes ningún pasivo. Entonces, por obra y gracia del Espíritu Santo aparecieron esos recursos, pues suena bastante extraño, ¿no? Entonces tiene que haber un origen y una aplicación. En otras palabras, quizás yo tengo un móvil, se me ocurre un teléfono nuevo, y obviamente tengo eso es un activo para mí, pero tengo una deuda, y la deuda la tengo en Coppel. Entonces tengo mi teléfono, que para mí podría ser un activo, es un bien, pero tengo obviamente en consecuencia una deuda, y probablemente lo estoy pagando en Coppel o en Azteca o no sé en dónde, ¿no? Entonces, por eso se llama balance. Difícilmente puede haber un activo si no hay una parte de pasivo, obviamente, ¿no? Tienes una casa en la que estás habitando, en cierta colonia del municipio, por medio de crédito Infonavit, y bueno, qué padre, tienes una vivienda, pero tienes una deuda. Entonces tienes un terreno o un edificio, por así decirlo, por tu propiedad, pero en consecuencia tienes una deuda, quizás una deuda hipotecaria a 15 o 20 años, ¿no? Entonces esa es la relación de un balance. Difícilmente puede haber un activo si en consecuencia pues por ahí no se generó previamente o después de la operación un pasivo. Esta es la explicación, chavos, en cuanto al estado de situación financiera.
En la siguiente entrega de un video tutorial te estaré platicando un poquito más a detalle de lo que tiene que ver